Bueno, hola castellanas, castellanos, comuneros, comuneras. Somos el Partido Castellano Tierra Comunera. Más de 35 años viniendo aquí y siendo los herederos de quienes lucharon hace más de 500 años por los derechos de esta tierra, por el futuro de estas gentes, por el orgullo de nuestra identidad. Estamos, y siempre es una responsabilidad tremenda, estar un 23 de abril aquí en la plaza de Villalar de los Comuneros, en el lugar donde unas horas antes perdieron una batalla la gente que soñaba con la libertad en pleno comienzo de la Edad Moderna, en el final de la Edad Media, y también quienes fueron ajusticiados aquí, quienes olvidando sus principios, sus casas, sus familias, estuvieron aquí al frente de la batalla y fueron ejecutados por esa visión imperialista de esta tierra. Para nosotros, los comuneros no son una mera referencia histórica, y lo estáis viendo, estamos aquí conmemorando una batalla que ocurrió hace 500 años. ¿Por qué? Porque el mensaje de los comuneros tiene una vitalidad tremenda. Los comuneros querían defender en primer lugar esta tierra, eran castellanistas, hablaban de Castilla, no querían ser una pieza en un puzzle imperial, con un emperador que gobernaba a miles de kilómetros de distancia, en una lengua extranjera y al que solo le preocupaban sus intereses dinásticos. Querían que el poder estuviera en manos de la gente que vivía en las ciudades, de la gente que vivía en el campo, de la gente que tenía ganas de cultura y de libertad, de una gente que, gracias a sus intelectuales, a la gente de las universidades de Salamanca y de Alcalá, a la pequeña burguesía, a quienes estaban inspirados en las repúblicas italianas o en el avance erasmista que se empezaba a generar en el centro de Europa, creían que Castilla también podía ser la vanguardia de un pueblo libre, de un pueblo moderno, de un pueblo próspero, de un pueblo democrático, de un pueblo igualitario. Y por eso fueron capaces de emprender una guerra contra un emperador que hubiera perdido esa guerra si la alta nobleza no lo hubiera apoyado, porque decidieron defender sus intereses económicos y su poder en las instituciones antes de juntarse a su pueblo. Y esto durante 500 años ha seguido motivando, animando, ilusionando a mucha gente de esta tierra, a los liberales, a los republicanos, a los regionalistas, a los regeneracionistas, a la gente que ha soñado que Castilla no es un territorio oscuro y olvidado, sino que es un espacio de oportunidades y de libertad. Y así hemos tenido gente como el empecinado, hemos tenido gente como los liberales, hemos tenido gente regionalista, hemos tenido gente que siempre ha alzado un pendón morado, un pendón rojo, una bandera de Castilla, cualquier trapo que les servía para enfrentarse a los poderosos y a los imperiales. Los comuneros eran, por tanto, democráticos, generaron una constitución cuando no existía ninguna constitución en Europa, generaron unas cortes democráticas efímeras cuando lo único que imperaba era el absolutismo, generaron el sueño de que los vasallos del territorio rural fueran los propietarios de su tierra cuando lo único que imperaba era el feudalismo, y generaron también el sueño de igualdad entre toda la gente, no solo los grandes capitanes comuneros, también muchas mujeres que estuvieron luchando del lado comunero. Y bueno, estamos 500 años, más de 500 años aquí después, no solo para conmemorar la historia, sino porque resulta que ese mensaje tenían los comuneros, desgraciadamente sigue teniendo mucha viabilidad, sigue teniendo mucha modernidad, sigue esperando su cumplimiento. Porque estamos viviendo en una sociedad absolutamente desigual, cada vez más desigual, donde los jóvenes no tienen oportunidades, donde las mujeres siguen discriminadas, donde la gente del campo tiene que sacar los tractores a la calle para que se le escuche, donde Castilla no pinta nada en este estado, que somos el furgón de cola del estado de las autonomías, gracias a quienes nos han gobernado desde el año 77, gracias a quienes nos han gobernado desde los tiempos de la dictadura. Castilla siempre es un territorio para ser usado, para ser expoliado, para ser sacrificado en base a los intereses de un imperio o de un Estado que no nos reconoce como tales. Yo tengo que agradecer, tendría que agradecer a muchísima gente, a vosotros y a vosotras los primeros por estar aquí. A Luis Alonso, el alcalde de Villalar, que está luchando como una fiera para que esta fiesta no desaparezca. Un aplauso para el alcalde de Villalar. Un aplauso también a todas las comuneras y comuneros de León, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Cantabria, de La Rioja, a todos los que hoy
no siendo fiesta en su tierra, han hecho el esfuerzo de venir aquí. Yo sé que ha sido un esfuerzo muy agradable, porque venir aquí a pasar el día de Villalar es la única cosa seria que se puede hacer un 23 de abril en Castilla. Y bueno, también no vamos a hablar solo del pasado, vamos a hablar de futuro, porque los comuneros no hablaban del pasado medieval de Castilla, estaban soñando el futuro de su tierra, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar un futuro para los jóvenes de esta tierra que no se tengan que marchar. Tenemos que buscar un futuro para crear empresas que transformen las materias primas de esta tierra y nos enriquezcan a nosotros. Tenemos que buscar un futuro para que ese enorme despliegue de energías renovables, de molinos, de placas solares, de embalses, sean propiedad de nosotros mismos, de las castellanas y de los castellanos, riqueza para los pueblos, no dinero para grandes compañías internacionales. Tenemos que buscar y trabajar porque nuestro país, que es Castilla, tenga un hueco en España y en Europa, que no estemos totalmente marginados y divididos. Y desgraciadamente esto no lo vamos a poder solo tomándonos unas cervezas y bailando una jota al día de Villalar. Esto lo tenemos que hacer todos los días, esto lo tenemos que hacer continuamente, esto lo tenemos que hacer paso a paso, verso a verso, como decía el poeta, pero desde ya. Porque cada vez vamos a peor, cada vez hay menos gente en nuestros pueblos, cada vez nuestros políticos nos representan menos, cada vez la gran oligarquía económica ve nuestro territorio simplemente como un despojo y tenemos que darle la vuelta. Y solo lo vamos a poder hacer si tomamos conciencia de nuestra identidad castellana. Mensajes que solo hablan de desposeídos, mensajes que hablan del papel de España en Bruselas, no nos sirven, no nos han servido durante décadas y tenemos que darnos cuenta de que hay que cambiar ya ese mensaje. Necesitamos que Castilla tenga voz propia, medios de comunicación propios, sindicatos propios. Tenemos que tener empresarios que estén centrados en nuestra tierra y sobre todo tenemos que tener fuerza política propia y para eso necesitamos partidos políticos propios, exclusivamente castellanos, como el Partido Castellano Tierra Comunera, que no hemos nacido ayer, que hemos visto cómo han desaparecido Ciudadanos, el CDS, parece que también Podemos, mucho. Nosotros estamos aquí, tengamos 20 votos o 200.000, porque somos imprescindibles, porque como decían los comuneros del Pacto Federal, la sangre de Padilla, Bravo y Maldonado corre por nuestras venas, corre por nuestras venas, no es horchata, es sangre comunera. Nosotros, lo dice el Foro de Sepúlveda, los castellanos no somos más que nadie, pero no queremos ser menos que nadie tampoco. Estamos viendo cómo nuestros hermanos de Galicia, del bloque nacionalista galego, irrumpen con mucha fuerza para defender los intereses de su tierra. Nuestros amigos de Junta Aragonesista, con la Bordeta, que nos ayudó muchísimo cuando estuvo en el Parlamento, tienen mucha fuerza para defender los intereses de Aragón. Nuestros compañeros de Compromís en Valencia consiguen cada vez más votos y más representación. Y Castilla necesita representación política. Necesitamos representación política fuerte. Necesitamos que cuando llegue ese día en el que hay que meter papeletas en las urnas, podamos meter una papeleta del Partido Castellano Tierra Comunera. Si no, nos quedaremos en un pueblo folclórico para hacer documentales. Hablarán de Castilla como se habla del lince o del desmán de los Pirineos. Y no queremos ser un territorio en extinción. No queremos ser una gente que no tiene una tierra y una identidad. Y ahora hemos dado un aplauso al alcalde de Villalar porque está resistiendo. Estáis viendo, ay, qué pequeño es el escenario de la campa este año. Ay, qué pocas actividades hay. La Junta de Castilla y León está torpedeando todas las actividades. Con el dinero de los impuestos, de nuestros impuestos, están castigando a Villalar, están castigando al 23 de abril, están castigando a Padilla y a Bravo y a Maldonado. Quieren que nuestros hijos se olviden de Villalar, quieren que nuestros hijos no sepan que hay sangre revolucionaria, castellanista y comunera por nuestras venas. Y no lo podemos soportar, no lo podemos soportar.
Personajes como Gallardo, personajes como el presidente de la Junta Mañueco, partidos como Vox y el Partido Popular, odian Villalar, lo han odiado siempre y nunca han entendido como un pueblo al que creían que estaba vencido, dominado, sojuzgado, que había olvidado toda su lucha guerrera. No lo entienden como el 23 de abril, pase lo que pase, desde el año 76 venimos a decenas de miles aquí y seguimos viniendo. Y la inmensa mayoría no tiene partido político, la inmensa mayoría no viene por cuestiones políticas, viene porque hay algo atávico en nosotros que nos dice que este es el corazón de nuestra identidad. Y Gallardo, Mañueco, como hizo Aznar, como hizo Carlos V, odian Villalar porque algo les reconcome, porque dicen, ahí todavía hay un virus que se puede contagiar en las castellanas y en los castellanos y no nos van a perdonar. Y es verdad, no les vamos a perdonar. A luchar por Castilla, a luchar por nuestra gente. ¡Viva Castilla libre y comunera! Castilla entera se siente comunera. Castilla entera se siente comunera. Castilla entera se siente comunera.